La Ferretería Florencia es una empresa con más de 30 años de experiencia en el conformado de metales. Ellos realizan dos procesos de conformado, la cizalla y el doblado de láminas. Proceso de corte por cizalla. En el proceso de corte por cizalla, las cuchillas deben estar separadas por cierta distancia de acuerdo a lo que será cortado. Una vez la cuchilla superior empiece a bajar hacia el metal, esta lo penetra de manera parcial, generando fuerzas opuestas que forman una grieta pequeña que se propaga por un plano. Aquí la pieza se separa. La cuchilla penetra aproximadamente el primer tercio del espesor de la lámina antes de que la propagación de la grieta ocurra. La penetración exacta depende de la dureza del material y de la distancia entre las cuchillas. Dentro de la máquina, la cuchilla superior baja de manera que el ángulo disminuye, recortando como una cortadora de papel. El proceso de doblado. En este proceso se observa el doblado de una lámina de acero de manera manual. En el proceso de doblado se deforma la lámina con un esfuerzo mayor que el esfuerzo de fluencia. Esto con el fin de formar plásticamente el material y lograr el ángulo deseado, conocido como el ángulo de doblado. En este proceso se forman tensiones en la parte exterior del ángulo y compresiones en el interior. Por otro lado, existe en la mitad de la lámina un eje neutral, donde no hay ni tensión ni compresión. Tanto las tensiones como las compresiones dependen del ángulo del doblado. Estas son proporcionales a la distancia del eje neutral. La Ferretería Florencia, además de tener las máquinas manuales, cuenta con dos prensas plegadoras para el doblado y dos para la cizalla. La Ferretería Florencia utiliza dos máquinas de marca Mebusa durante el proceso de doblado. La primera es de referencia PH 124, la cual tiene la capacidad de ejercer 150 toneladas de fuerza y puede doblar láminas de hasta 3/8 de pulgada. Y la segunda máquina tiene la capacidad de doblar láminas de espesor máximo de un 16avo de pulgada y de ejercer una fuerza de 90 toneladas. Es importante destacar que las dobladoras vienen con herramientas intercambiables para los diversos espesores. La herramienta inferior es conocida como el dado, mientras que la superior como el punzón. El tamaño de estas aumenta con el espesor de las láminas que se desea doblar. Además de esto, la empresa cuenta con dos máquinas de cortar, una de referencia GH670A, la cual tiene 20 años, no obstante su capacidad de cortar es bastante eficaz, pues aborda láminas de 1/4 de pulgada, mientras que la otra cortadora tiene la capacidad de cizallar láminas de espesor máximo de 1/8 de pulgada. Esta máquina cuenta con un sistema de control manual, donde en la parte frontal tiene un sistema de palancas que permite escoger la fuerza que se quiere ejercer en la cizalla, y por lo tanto el espesor de la lámina que se desea cortar. Por otro lado, son encontrados botones que permiten definir la longitud de la lámina que se quiere cortar. Sin embargo, para asegurar la precisión, al final las medidas son cuadradas manualmente. Las máquinas modernas no tienen este problema, pues cuentan con un sistema digital, el cual solamente inicia el proceso de cortado una vez este esté cuadrado. En la preparación de las láminas de acero son necesarias dos herramientas. La primera hace referencia a un esfero de punta de tungsteno, la cual por su dureza permite marcar las láminas. Y la segunda es una tiza industrial que permite dibujar sobre el acero. Esta es utilizada para recordar a los técnicos cuál es la forma deseada. Durante la preparación, el técnico usa su esfero de tungsteno y una escuadra para marcar los puntos de corte y de doblado. El siguiente paso es cortar la lámina. Antes de iniciar este proceso, la longitud establecida debe ser marcada por el operador de la máquina. Luego, la lámina base es puesta sobre la cortadora y es empujada hasta el tope por la parte de atrás. Una vez haya posicionado la lámina, el operador da inicio al proceso de cizalla. Para la preparación del doblado es fundamental tener unas tijeras cortaláminas. Al iniciar el proceso es necesario poder distinguir hacia cuál lado se va a doblar la pieza. Para esto se crean marcas nuevas con las tijeras
sobre las líneas que ya existen con el esfero de tungsteno, de manera que se define dónde se hará un doblado al lado opuesto. En el proceso de doblado es necesario asegurarse que la fuerza que se hace con el pie que mueve la prensa no sea excesiva, ya que si uno se excede de fuerza, la máquina no solo doblará la pieza, sino también la aplastará. Luego se debe poner la pieza sobre el dado y se debe bajar el punzón con la palanca del pie, asegurando que la lámina esté en la posición correcta para que se doble sobre la marca hecha por el esfero de tungsteno. Al comienzo es posible que la dobladura no deforme la pieza con el ángulo necesario. Para esto existe un timón en la parte trasera que se gira para aumentar el ángulo creado por la prensa hasta alcanzar el ángulo deseado. Al terminar los procesos, los técnicos revisan las medidas de las piezas para estar seguros que coinciden con las medidas del plano. Ellos usualmente utilizan una escuadra para medir longitudes y ángulos en el caso que sean rectos, o usan un goniómetro para medir ángulos no rectos. Por otro lado, el ingeniero revisa cada hora las medidas de una pieza para asegurarse de su calidad. Aquí se muestra cómo se termina la pieza, después de haber revisado el primer ángulo. Se nota cómo el técnico voltea la pieza para doblarla sobre las líneas con el picotazo creado por las tijeras cortaláminas. La ferretería Florencia se concentra en realizar doblados para la carrocería de tractomulas y camiones, lo cual estaban haciendo en el momento de la visita. Sin embargo, ellos también han conformado piezas para tanques y soportes, las cuales usualmente son hechas de varios tipos de acero. A pesar de esto, también se podría realizar este proceso para otros metales. La ferretería Florencia ha sido contratada por varias empresas, incluyendo a Ecopetrol, Prosegur, Protabaco y EIM, la cual es una empresa de ingeniería civil.